Necesito un traje, pidió la mendiga al millonario, pero el motivo dejó a todos sin palabras. Era un día como cualquier otro en el bullicioso centro de la ciudad. Los vendedores ofrecían sus productos a gritos, los sonidos del tráfico formaban una sinfonía caótica y las multitudes se movían como un río humano por las calles empedradas. Pero en medio de esta vorágine, una escena insólita capturó la atención de todos. Allí, en un rincón de la plaza, una mendiga se acercó a un millonario, una figura imponente en su traje de diseñador y con el brillo de la ostentación en sus ojos. La mendiga, con su piel curtida por el sol y el ropaje rasgado que la cubría, levantó la vista con una desesperación palpable. Su voz, casi un susurro, resonó en la plaza. «Necesito un traje». Un murmullo recorrió a la multitud, como si alguien hubiera lanzado una piedra a un estanque tranquilo. La gente se detuvo, sus miradas fijas en esa escena tan incongruente. El millonario, sorprendido, frunció el «¿Qué se ha creído?», se escuchó entre la multitud. Pero la mendiga insistió, sin apartar la mirada, como si en su interior guardara un secreto que podía cambiarlo todo. «Es urgente», dijo ella, su voz vibrante de emoción. «Dentro de pocas horas voy a la gala de caridad, a la que usted va a asistir». Su tono era firme, como si hablara de algo inevitable. Las cejas del millonario se alzaron, su interés tácticamente atrapado. «¿Gala de caridad?». El ambiente cambió. Un aire de suspenso se instaló, mientras la gente comenzaba a imaginarse el desenlace de esta historia. ¿Qué pasaba en esa mente deteriorada por la vida en la calle? Los rostros de la multitud mostraban asombro. Algunos pensaban que era una locura, otros una estrategia para obtener dinero o atención. Pero había en el aire una chispa de anticipación, como cuando las nubes grises anuncian una tormenta. Y en ese instante, la mendiga se acercó un paso más, rompiendo la burbuja de incredulidad que los rodeaba. «La gala está destinada a recaudar fondos para una causa justa. ¿Y si usted me ayuda a presentarme bien?». Las palabras se desvanecieron en la tensión palpable. Silencio. Los susurros se extinguieron. De pronto el mundo pareció detenerse. El millonario, aunque aún incrédulo, sintió un nudo en la garganta. ¿Qué causa podía ser tan importante para impulsar a una mujer a arriesgar su dignidad? La multitud contenía la respiración, como si el desenlace de este encuentro definiera no solo el destino de la mendiga, sino algo mucho más grande. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El silencio seguía invadiendo la plaza, cuando el millonario finalmente se acercó un paso más. La multitud contenía el aliento, expectante. La mendiga, con la mirada fija, parecía irradiar una determinación que desafiante deshacía las reglas del mundo de aquel hombre vestido de etiqueta. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación tomó a todos por sorpresa. Un grito desgarrador emergió de la multitud. «Suéltala, no le hagas caso».
La voz de una joven, que antes estaba entre los observadores, reverberó con desesperación. La gente se giró para ver de dónde venía el estruendo, y la tensión se cortó como un hilo fino. La joven, con el rostro pálido y los ojos, gritó mientras se acercaba a la mendiga. Los murmullos estallaron entre la multitud, como un rayo en una tarde oscura. «Es una impostora, no es más que una actriz desesperada». Las palabras de la joven causaron un revuelo inmediato. Miradas de incredulidad se cruzaron en el aire. La duda se instaló en cada rostro. El millonario frunció el ceño. ¿Impostora? Las palabras de la joven resonaban de manera extraña, como un eco en su mente. La mendiga, que hasta ahora sostenía su mirada con firmeza, comenzó a dudar. Su voz, que antes tenía el poder de conmover, tembló ligeramente. «¿Por qué dirías eso?», preguntó, su voz ahora quebrada. La joven, con las manos temblando, dio un paso adelante. «La vi en la calle, hace unos días, hablando con unos hombres turbios. Estaba planeando una estafa. ¡No caigas en su trampa!». La multitud estaba en un torbellino de reacciones. Algunos se cruzaron de brazos. Otros miraron con desconfianza a la mendiga. El millonario, atrapado entre la información y la intuición, sentía cómo el nudo en su garganta crecía. Cada palabra de la joven era un jarro de agua fría que ahogaba la empatía que había comenzado a sentir por la mendiga. Todo el ambiente cambió. La compasión empezó a desvanecerse, como la niebla al sol. «No soy una impostora», exclamó la mendiga de nuevo, una chispa de rabia en los ojos. «La gala es para ayudar a los niños en la calle. Necesito ese traje para poder hablar por ellos». Pero la multitud ya había comenzado a murmurar dudas. «¿Por qué debería creer en ti? Siempre hay un truco», escuchó la mendiga de una voz cercana. El millonario observaba, su mente en un torbellino. ¿Podía confiar en ella? Era su voz contra una acusación pública. ¿Qué haría si toda su historia era falsa? Entonces un golpe sordo rebotó por la plaza. Un hombre, imponente y oscuro, acarició por detrás de la joven. Tenía el rostro surcado por cicatrices y miraba a la mendiga con desdén. «No debería estar aquí. Te dije que este era el acuerdo», dijo con voz grave. La joven palideció y retrocedió, como si le hubieran caído un balde de agua fría. Las emociones se dispararon. Todos miraban la escena, atrapados entre la incredulidad y el miedo. El sudor empezó a brotar en la frente del millonario. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cuál era el verdadero juego que se estaba desarrollando ahí? El hombre dio un paso adelante y la mendiga pareció encogerse. «Nunca debiste salir de donde estabas», dijo, y la multitud se volvió repentinamente silenciosa. La tensión era aplastante. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una manera oscura y retorcida. La conversación se tornó peligrosa. El miedo comenzó a cernirse como una sombra. La mendiga, con lágrimas en los ojos y un gesto de desafío, miró al millonario. «¡Ayúdame, o perderemos a todos aquellos que dependen de nosotros!», suplicó con un dejo de desesperación y urgencia. La plaza estaba a punto de explotar en un caos desenfrenado. El destino de la mendiga y el eco de su causa pendían de un hilo. Y el millonario, atrapado entre el miedo y la generosidad, tuvo que decidir. Pero el giro final que se avecinaba no solo alteraría su vida, sino que revelaría verdades que desbordarían su noción de realidad. La plaza vibraba con una tensión insoportable.
El millonario respiraba con dificultad, sintiendo cómo el aire se le cortaba en la garganta. El rostro de la mendiga mostraba una mezcla de desafío y miedo, su mirada fija en él, como si le dijera que todo estaba en sus manos. La multitud estaba en completo silencio, esperando el desenlace de esta extraña confrontación. Fue en ese instante cuando el hombre de cicatrices, que parecía salido de una pesadilla, alzó su voz profunda. La gente hizo un silencio aún más pesado. Los murmullos de la multitud se extinguieron. «Ella no es la única que tiene algo que decir», dijo, su tono amenazante resonando en el aire. «No te conviene involucrarte». El millonario sintió que el frío le recorría la espalda. ¿Qué sabía ese hombre? Pero antes de que pudiera formular la pregunta, la joven se interpuso entre él y él. Gritó temblando. El hombre de las cicatrices sonrió con cinismo. «Nada le pasará si sabes lo que estás haciendo», dijo, haciendo una pausa que parecía estirarse como un chicle a punto de romperse. Las palabras resonaron como un eco en el edificio de la plaza. La mendiga tragó saliva. Su mirada se oscureció, como si hubiera visto un fantasma. Entonces, con un movimiento abrupto, algo resplandeció en su mano. Un pequeño dispositivo, parecido a un control remoto, que destellaba con luces de colores. «Esto es lo que realmente importa», afirmó la mendiga, mientras la multitud contenía la respiración. «Si me ayudas, cambiará todo». El millonario sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué cosa era esa? La joven, protestando, gritó: «No le hagas caso, no te dejes engañar. Todo esto es un plan, un engaño para manipularte». La presión en el ambiente era abrumadora. Sus palabras resonaban, pero él no podía quitarle la vista a ese pequeño dispositivo. La mendiga lo sostuvo más firmemente, su rostro iluminado por una mezcla de determinación y temor. «Soy una mensajera», dijo. «El dinero que recaude en la Dala no es para los niños, es para algo mucho más grande, para detener una red». De repente, un sonido ensordecedor, como un grito desgarrador, interrumpió sus palabras. La multitud se volvió hacia la fuente del escándalo. Un auto negro con lunas ahumadas se había detenido bruscamente ante la plaza. Las puertas se abrieron de golpe y unos hombres de aspecto amenazador, vestidos de negro, salieron disparados hacia la plaza. «¡Esos son ellos!», gritó la joven, señalando con horror. «Se están llevando a los que saben demasiado». El caos estalló. Gente corriendo, gritos, empujones. El millonario sintió que su mente estallaba. Nunca imaginó que este día terminaría en un tiroteo. La mendiga, con los ojos llenos de lágrimas, le suplicaba desde el suelo: «No te vayas, necesitamos detenerlos». Un hombre entre la multitud cayó gritando. La escena se tornó un torbellino de pánico y la verdad comenzó a filtrarse entre las balas y el polvo. ¿Qué era esa red oscura? ¿Quiénes eran estos hombres? La claridad se desvanecía y el nudo en la garganta del millonario se hacía más fuerte, mientras la mendiga se aferraba a su mano, uniendo sus destinos en un momento de pura desolación. La multitud se dispersaba, la confusión reinaba, pero el verdadero horror estaba por venir. Entre las sombras del caos, el dispositivo en mano de la mendiga comenzó a emitir un pitido intermitente, un sonido ominoso que hizo que todos se congelaran. ¿Era una bomba? La pregunta se volvía certeza en los ojos del millonario, y el sentimiento de traición y desesperación se apoderaba de él. La plaza, una vez llena de vida y murmullos cotidianos, se había convertido en un campo de batalla. La vida de la mendiga, del millonario, todo pendía de un hilo, y el secreto detrás de esos hombres oscuros y esa Rem se iba a revelar en cuestión de segundos.
La plaza vibraba con una tensión insoportable. El millonario respiraba con dificultad, sintiendo cómo el aire se le cortaba en la garganta. El rostro de la mendiga mostraba una mezcla de desafío y miedo, su mirada fija en él, como si le dijera que todo estaba en sus manos. La multitud estaba en completo silencio, esperando el desenlace de esta extraña confrontación. Fue en ese instante cuando el hombre de cicatrices, que parecía salido de una pesadilla, alzó su voz profunda. La gente hizo un silencio aún más pesado. Los murmullos de la multitud se extinguieron. Ella no es la única que tiene algo que dé. ¡Detente! ¡No! ¡No quiero que le pase nada, por favor!, gritó, temblando. El hombre de las cicatrices sonrió con cinismo. «Nada le pasará si sabes lo que estás haciendo», dijo, haciendo una pausa que parecía estirarse como un chicle a punto de romperse. Las palabras resonaron como un eco en el edificio de la plaza. La mendiga tragó saliva. Su mirada se oscureció, como si hubiera visto un fantasma. Entonces, con un movimiento abrupto, algo resplandeció en su mano. Un pequeño dispositivo, parecido a un control remoto, que destellaba con luces de colores. «Esto es lo que realmente importa», afirmó la mendiga, mientras la multitud contenía la respiración. «Si me ayudas, cambiará todo». El millonario sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué cosa era esa? La joven, protestando, gritó. «No le hagas caso. No te dejes engañar. Todo esto es un plan, un engaño para manipularte». La presión en el ambiente era abrumadora. Sus palabras resonaban, pero él no podía quitarle la vista a ese pequeño dispositivo. De repente, un estallido resonó en la plaza. Un hombre delgado, con una gorra que apenas ocultaba su rostro, arrojó un objeto brillante hacia la multitud. Un pequeño cilindro que al impactar en el suelo produjo una explosión de humo y luces. El caos se desató. ¡Gritos! ¡Pánico! Sombras que corrían de un lado a otro. Durante un instante, la mendiga se escurrió entre la multitud. El millonario se quedó paralizado, la confusión y la desesperación llenando su pecho. «¡Atrápala!», gritó el hombre de cicatrices. Pero en medio del estruendo nadie sabía hacia dónde correr. Y justo cuando todo parecía una pesadilla sin final, un grito resonó por encima del alboroto. «¡Espera!». Era la joven. En su mano sostenía una pequeña pistola, apuntando al hombre de cicatrices. La multitud se detuvo en seco, el pánico dando paso a la incredulidad. «¡Bafa eso!», dijo el millonario. Pero ella solo se concentraba en el hombre. «Sé quién eres. Eres el que ha estado detrás de todo esto». Las palabras de la joven calaron hondo en el millonario. Sus recuerdos comenzaron a encajar. Había visto ese rostro antes, en un informe sobre extorsionadores, en una red envolvente de engaños y traiciones. La verdad era tan sorprendente que apenas podía procesarla. Entonces, con un movimiento rápido, el hombre de cicatrices se agachó y apuntó hacia la joven. «Creíste que podías escapar, ¿verdad? Pero ahora verás lo que realmente eres». La tensión reventó como una burbuja. La joven retrocedió, pero antes de que pudiera reaccionar, un trueno resonó. Un disparo. Todo se detuvo. La lluvia de balas, el llanto de los inocentes, las sombras que se desvanecían. Como una película interrumpida, el millonario, su corazón latiendo a 1000 por hora, vio a la joven caer al suelo, sorprendida. ¿Por qué en el mundo había tomado esa arriesgada decisión? ¿Era realmente la heroína de este cuento? El desasosiego invadió su pecho,
Y justo cuando pensaba que todo había caído en el abismo, la mendiga emergió de entre las sombras con una mirada que desafiaba el destino. Se acercó más al millonario, con su rostro endurecido por la vida. «Todo lo que creías saber no es cierto», exclamó, mientras la multitud se aglomeraba a su alrededor en un murmullo confuso. «¡No hay tiempo! Tú eres parte de esto. ¡Lo eres!». Un frío recorrió la espina dorsal del millonario. «¿De qué hablas?». La plaza giró a su alrededor. Las verdades comenzaban a descascararse. Tu vida, tu fortuna, son piezas de un juego mucho más grande. Lo que está por venir cambiará todo. El eco de sus palabras se desvaneció en el caos, dejando a todos con el corazón en un puño. Las conexiones se entrelazaban. Los héroes y villanos empezaban a mezclarse en una maraña de realidades. Y el misterio en el aire se intensificaba, dejando únicamente una pregunta en los labios de todos. ¿Qué vendría después? Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La plaza vibraba con una tensión insoportable. El millonario respiraba con dificultad, sintiendo cómo el aire se le cortaba en la garganta. El rostro de la mendiga mostraba una mezcla de desafío y miedo. Su mirada fija en él, como si le dijera que todo estaba en sus manos. La multitud estaba en completo silencio, esperando el desenlace de esta extraña confrontación. Fue en ese instante. El millonario sintió que el frío le recorría la espalda. ¿Qué sabía ese hombre? Pero antes de que pudiera formular la pregunta, la joven se interpuso entre él y el desconocido, sus ojos llenos de pánico. «Detente, no quiero que le pase nada, por favor», gritó, temblando. El hombre de las cicatrices sonrió con sí mismo. «Nada le pasará si sabes lo que estás haciendo», dijo, haciendo una pausa que parecía estirarse como un chicle a punto de romperse. Las palabras resonaron como un eco en el edificio de la plaza. La mendiga tragó saliva. Su mirada se oscureció, como si hubiera visto un fantasma. Entonces, con un movimiento abrupto, algo resplandeció en su mano. Un pequeño dispositivo, parecido a un control remoto, que destellaba con luces de colores. «Esto es lo que realmente importa», afirmó la mendiga, mientras la multitud contenía la respiración. «Si me ayudas, cambiará todo». El millonario sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué cosa era esa? La joven, protestando, gritó: «¡No le hagas caso! No te dejes engañar. Todo esto es un plan, un engaño para manipularte». La presión en el ambiente era abrumadora. Sus palabras resonaban, pero él no podía quitarle la vista al pequeño dispositivo. Justo entonces, un estallido resonó en la plaza. Un hombre delgado con una gorra que apenas ocultaba su rostro arrojó un objeto brillante hacia la multitud. Un pequeño cilindro que al impactar en el suelo produjo una explosión de humo y luces. El caos se desató. Gritos, pánico, sombras que corrían de un lado a otro. Durante un instante, la mendiga se escurrió entre la multitud. El millonario se quedó paralizado, la confusión y la desesperación llenando su pecho. «¡Atrápala!», gritó el hombre de cicatrices. Pero en medio del estruendo nadie sabía hacia dónde correr. Y justo cuando todo parecía una pesadilla sin final,
Un grito resonó por encima del alboroto. ¡Espera! Era la joven. En su mano sostenía una pequeña pistola, apuntando al hombre de cicatrices. La multitud se detuvo en seco, el pánico dando paso a la incredulidad. «¡Baja eso!», dijo el millonario, pero ella solo se concentraba en el hombre. «Sé quién eres. Eres el que ha estado detrás de todo esto». Las palabras de la joven calaron hondo en el millonario. Sus recuerdos comenzaron a encajar. Había visto ese rostro antes, en un informe sobre extorsionadores, en una red envolvente de engaños y traiciones. La verdad era tan sorprendente que apenas podía procesarla. Entonces, con un movimiento rápido, el hombre de cicatrices se agachó y apuntó hacia la joven. Creíste que podías escapar, ¿verdad? Pero ahora verás lo que realmente eres. La tensión reventó como una burbuja. La joven retrocedió, pero antes de que pudiera reaccionar, un trueno resonó. Un disparo. Todo se detuvo. La lluvia de balas, el llanto de los inocentes, las sombras que se desvanecían, como una película interrumpida. El millonario, su corazón latiendo a 1000 por hora, vio a la joven caer al suelo, sorprendida. ¿Por qué en el mundo había tomado esa arriesgada decisión? ¿Era realmente la heroína de este cuento? El desasosiego invadió su pecho. Y justo cuando pensaba que todo había caído en el abismo, la mendiga emergió de entre las sombras, con una mirada que desafiaba el destino. Se acercó más al millonario, con su rostro endurecido por la vida. «Todo lo que creías saber no es cierto», exclamó, mientras la multitud se aglomeraba a su alrededor en un murmullo confuso. «No hay tiempo. Tú eres parte de esto. ¡Lo eres!». Un frío recorrió la espina dorsal del millonario. «¿De qué hablas?». La plaza giró a su alrededor. Las verdades comenzaban a descascararse. «Tu vida, tu fortuna, son piezas de un juego mucho más grande. Lo que está por venir cambiará todo». Y en ese instante, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Es un caos!». La voz provenía de un grupo de hombres enfundados en traje oscuro que estaban llegando a la plaza, sacando armas y gritando órdenes. «¡Cuiden de la mercancía! Debemos tomarlo antes de que sea tarde». El corazón del millonario se detuvo. ¿Mercancía? El terror envolvió a la multitud. Todo lo que había creído sobre esa mendiga, sobre esta situación, se redujo a una confusión de intereses. Era un juego mortal, y él no estaba más que en el centro de un tablero de ajedrez gigantesco. Pero ¿quiénes eran realmente los peones? ¿Y quiénes los reyes? La mendiga, ahora visible en su desesperación, sostuvo el dispositivo más alto. «¡Esto puede detenerlo todo! ¡Detener a los que están detrás de esto! Pero necesitamos tu ayuda. O podría ser el fin para todos», gritó. Las palabras resonaron inquietantes en la mente del millonario. Cuando pensaba que todo se había perdido en el griterío y la confusión, la verdadera naturaleza de su historia comenzaba a revelarse. «¡No puedo!», exclamó de repente, sintiendo que el mundo le giraba a su alrededor. «No tengo nada que ver con esto». La realidad de su fortuna, construida sobre el sudor y las lágrimas de otros, parecía apoderarse de él. Pero algo en su interior estaba cambiando. Antes nunca había imaginado que un día podría ser más que un espectador en su mundo diseñado. Todo lo que había considerado seguro se tambaleaba. «¡No es la última palabra!», gritaron los hombres de negro, mientras el humo llenaba el aire, presionando hacia adelante. La confusión reinaba, mientras el millonario enfrentaba por primera vez su verdadero reflejo en el caos. ¿Quién era realmente? ¿Y qué pasaría con todos ellos en medio de este juego aterrador?
Justo cuando la confusión alcanzó su punto álgido, el dispositivo en la mano de la mendiga comenzó a parpadear intensamente. Un estremecimiento recorrió la plaza. Era como si el propio destino estuviera a punto de revelarse. Y mientras la multitud se desmoronaba en medio del desorden, una verdad impactante se vertía, revelando conexiones que cambiarían todo lo que conocían. ¿Qué haría él ahora? ¿Y qué precio tendrían que pagar por el conocimiento que estaban a punto de recibir? Las respuestas seguían ocultas, y cada latido del corazón era una cuenta regresiva para el misterio que estaba por desatarse. La plaza vibraba con una tensión insoportable. El millonario respiraba con dificultad. Fue en ese instante cuando el hombre de cicatrices, que parecía salido de una pesadilla, alzó su voz profunda. «Ella no es la única que tiene algo que decir», dijo, su tono amenazante resonando en el aire. «No te conviene involucrarte». El millonario sintió que el frío le recorría la espalda. ¿Qué sabía ese hombre? Pero antes de que pudiera formular la pregunta, la joven se interpuso entre él y el desconocido, sus ojos llenos de pánico. «¡Detente! No, no quiero que le pase nada. ¡Por favor!», gritó temblando. El hombre de las cicatrices sonrió con cinismo. «Nada le pasará si sabes lo que estás haciendo», dijo, haciendo una pausa que parecía estirarse como un chicle a punto de romperse. Las palabras resonaron como un eco en el edificio de la plaza. La mendiga tragó saliva. Su mirada se oscureció, como si hubiera visto un fantasma. Entonces, con un movimiento abrupto, algo resplandeció en su mano. Un pequeño dispositivo parecido a un control remoto, que destellaba con luces de colores. «Esto es lo que realmente importa», afirmó la mendiga, mientras la multitud contenía la respiración. «Si me ayudas, cambiará todo». El millonario sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué cosa era esa? La joven, protestando, gritó: «¡No le hagas caso! ¡No te dejes engañar! Todo esto es un plan, un engaño para manipularte». La presión en el ambiente era abrumadora. Sus palabras resonaban, pero él no podía quitarle la vista al pequeño dispositivo. Justo entonces, un estallido resonó en la plaza. Un hombre delgado, con una gorra que apenas ocultaba su rostro, arrojó un objeto brillante hacia la multitud. Un pequeño cilindro que, al impactar en el suelo, produjo una explosión de humo y luces. El caos se desató. Gritos, pánico, sombras que corrían de un lado a otro. Durante un instante, la mendiga se escurrió entre la multitud. El millonario se quedó paralizado, la confusión y la desesperación llenando su pecho. «¡Atrápala!», gritó el hombre de cicatrices, pero en medio del estruendo nadie sabía hacia dónde correr. Y justo cuando todo parecía una pesadilla sin final, un grito resonó por encima del alboroto. «¡Espera!». Era la joven. En su mano sostenía una pequeña pistola, apuntando al hombre de cicatrices. La multitud se detuvo en seco, el pánico dando paso a la incredulidad. «¡Baja eso!», dijo el millonario, pero ella solo se concentraba en el hombre. «Sé quién eres. Eres el que ha estado detrás de todo esto». Las palabras de la joven calaron hondo en el millonario. Sus recuerdos comenzaron a encajar. Había visto ese rostro antes, en un informe sobre extorsionadores, en una red envolvente de engaños y traiciones. La verdad era tan sorprendente que apenas podía procesarla. Pero antes de que alguien pudiera moverse, sucedió algo inesperado. De repente, un rayo de luz verde cortó el aire, iluminando el cielo. Un dron apareció, descendiendo rápidamente. Con una cámara fija en el millonario, la mendiga y la joven. La multitud se quedó helada, observando la escena. ¿Qué estaba pasando?
¡Cálmense!, dijo una voz fría a través de un altavoz desde el dron. Estás en grave peligro, millonario. No puedes escapar de esto. Las palabras retumbaron en sus mentes como un eco aterrador. La mendiga se encogió, sus ojos desbordando una mezcla de miedo y reconocimiento. «No, no puede ser. No tú», suplicó su voz quebrada. La joven, aún armada, retrocedió, tratando de comprender qué estaba sucediendo. «¿Qué sabes de él? ¿Qué quieres decir?», gritó su voz llena de incertidumbre. La multitud comenzó a murmurar. La confusión cundía como un virus. «Tu vida ha estado en la línea. Desde el momento en que pones un pie en esta plaza», continuó la voz, y el dron vibró con un destello ominoso. «La herencia que creías recibir es solo una trampa. Te han estado utilizando». El millonario sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿What? ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes están detrás de esto?», preguntó, su tono temblando. Pero la respuesta no llegó. En cambio, una risa burlona resonó desde el dron. «Lamentablemente, es demasiado tarde. Te has convertido en un peón en un juego mucho más grande. El destino de muchos está en manos de uno». Un silencio abrumador llenó el aire. La realidad se retiraba. Las verdades comenzaban a desmoronarse como castillos de arena. La mendiga lo miraba con una tristeza profunda, y el millonario comprendió que su vida, su fortuna, todo lo que creía saber, estaba en la cuerda floja. De un momento a otro, el ruido de la plaza se convirtió en un murmullo distante, mientras el dron comenzó a ascender, llevándose consigo una parte de sus vidas que jamás hubieran imaginado perder. Mientras el dron se alejaba, una conclusión siniestra se instaló en sus corazones. El juego apenas comenzaba. Quedaba mucho por descubrir y la pensión seguía creciendo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué era esa red oscura que lo envolvía? El verdadero horror apenas empezaba a revelarse. La plaza estaba llena de un silencio tenso, cada uno de los presentes conteniendo el aliento, como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar en el instante. La voz fría del dron seguía resonando en sus cabezas, cada palabra como una aguja. El millonario sentía un sudor frío en sus manos, un nudo apretándose en su garganta. Todo a su alrededor se había vuelto borroso. La mendiga alcanzó a mirar al millonario con unos ojos que parecían suplicar, pero había algo más. Desesperación, miedo. Era un rostro marcada por el sufrimiento, pero también por una verdad peligrosa. «¡No! No puedes creer en eso», gritó, y la desesperación en su voz cortó el aire como un cuchillo. «Tú eres parte de esto». La joven, aún sosteniendo la pistola, apuntaba ahora tanto al hombre de cicatrices como al dron. «Espera, dímelo todo», exigió, sus manos temblando. Los hombres en la plaza empezaron a acercarse amenazadoramente, la tensión creciendo como un volcán a punto de erupcionar. De repente, un estruendo ensordecedor llenó el ambiente. El dron, que antes dominaba el aire, empezó a emitir un sonido agudo que procesaba advertencias, reflejando una luz inusual. La multitud retrocedió, la confusión y la incertidumbre desbordando como un río descontrolado. «¡Gente al suelo!», gritó un hombre del fondo. Pero lo que ocurrió después dejó a todos paralizados. El dron volvió a vibrar intensamente y de repente una lluvia de documentos comenzó a caer, flotando en el aire como mariposas desorientadas. «¡Las pruebas! ¡Son las pruebas!», gritó un hombre entre la multitud, mientras se agachaba a recoger uno de los papeles. «Esto es un escándalo, no un juego». El millonario se agachó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda.
Los documentos revelaban nombres, números de cuentas bancarias y transacciones oscuras, todo conectado a su fortuna. Y entonces, en el momento más inesperado, un nombre saltó a la vista, su propio nombre, vinculado a fondos que ni siquiera sabía que existían. Esto no puede ser cierto, murmuró, aturdido. La mendiga lo observaba con intensidad, revelando una mezcla de compasión y determinación. Es la verdad, te han estado usando desde el principio. Y aquí fue cuando todo cambió. La joven apuntó su arma hacia el millonario. Tu vida ha sido una farsa. Has estado viviendo de la sangre de otros. La multitud contuvo el aliento una vez más. El hombre de cicatrices sonreía con desdén. Sabía que eventualmente lo descubrirías, dijo. Pero no es suficiente. Te han utilizado, pero tú también eres parte de esto. No puedes escapar. El millonario temblaba, su mente corriendo a 1000 por hora, lidiando con la traición más profunda. La realidad que conocía se desmoronaba a su alrededor como un castillo de cartas. ¿Cómo era posible? Su vida, su imperio, todo fabricado sobre engaños. ¿Qué más sabes?, exigió, sintiendo la desesperación volverse una ráfaga de ira. El dron continuaba emitiendo pitidos. La tensión en el aire era como un hilo tenso a punto de romperse. La mendiga y la joven se miraron. «El tiempo se acaba», dijo la joven, mientras sujetaba su arma con firmeza. La audiencia había empezado a moverse, algunos intentando escapar, otros con miradas confundidas entre el miedo y la curiosidad. «¡Escúchenme a todos!», gritó la mendiga, su voz resonando a través del caos. «Este es el momento de luchar. Todo lo que creíamos verdadero es una ilusión. Hay una red de corrupción que nos atrapa a todos. Necesitamos unirnos». Pero el remolino de ruido empezó a crecer, el pánico desbordando. De repente, algo crujió. La plaza retumbó con un eco profundo. Desde una esquina, un camión negro, que había estado estacionado sin que nadie lo notara, se movió lentamente, abriendo la puerta trasera. Y del interior, un grupo de hombres armados salió disparado. «¡Esto es una emboscada!», gritó uno de los hombres, apuntando a la mendiga. El caos estalló de nuevo. Gritos, empujones, la plaza se convirtió en un campo de batalla. El millonario se encontraba atrapado entre la realidad de sus crímenes y el deseo de redención. Fue entonces cuando el dron, en medio del estruendo, empezó a descender de nuevo, su cámara enfocando al millonario, capturando lo que sucedía. «Todo esto está grabado», resonó la voz del dron. «Y hay muchas personas esperando a saber la verdad». En ese instante, el pánico se convirtió en un grito de guerra. El millonario entendió que no podía escapar, pero lo peor era que no estaba solo en esto. Miró a la mendiga, a la joven, y se dio cuenta de que su destino estaba sellado con el de ellos. La verdad ya no podía mantenerse oculta, y el precio de descubrirla podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Y mientras el caos se intensificaba, una pregunta permanecía en el aire. ¿Quién era el verdadero enemigo? En una lucha de poder, el linaje de su vida se cuestionaba a cada segundo. La plaza, ahora un campo de guerra, prometía revelar secretos devastadores y el costo de la ignorancia. La plaza estaba llena de un silencio tenso, cada uno de los presentes conteniendo el aliento, como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar en un instante. La voz fría del dron seguía resonando en sus cabezas, cada palabra como una aguja. El millonario sentía un sudor frío en sus manos, un nudo apretándose en su garganta. Todo a su alrededor se había vuelto borroso.
La mendiga alcanzó a mirar al millonario con unos ojos que parecían suplicar, pero había algo más. Desesperación, miedo. Era un rostro marcado por el sufrimiento, pero también por una verdad peligrosa. ¡No! ¡No puedes creer en eso!, gritó. Y la desesperación en su voz cortó el aire como un cuchillo. ¡Tú eres parte de esto! La joven, aún sosteniendo la pistola, apuntaba ahora tanto al hombre de cicatrices como al dron. «¡Espera! ¡Dímelo todo!», exigió, sus manos temblando. Los hombres en la plaza empezaron a acercarse amenazadoramente, la tensión creciendo como un volcán a punto de erupcionar. De repente, un estruendo ensordecedor llenó el ambiente. El dron, que antes dominaba el aire, empezó a emitir un sonido agudo que procesaba advertencias, reflejando una luz inusual. La multitud retrocedió, la confusión y la incertidumbre desbordando como un río descontrolado. «¡Gente, al suelo!», gritó un hombre del fondo, pero lo que ocurrió después dejó a todos paralizados. El dron volvió a vibrar intensamente y de repente una lluvia de documentos comenzó a caer, flotando en el aire como mariposas desorientadas. «¡Las pruebas! ¡Son las pruebas!», gritó un hombre entre la multitud, mientras se agachaba a recoger uno de los papeles. «Esto es un escándalo, no un juego». El millonario se agachó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Los documentos revelaban nombres, números de cuentas bancarias y transacciones oscuras, todo conectado a su fortuna. Y entonces, en el momento más inesperado, un nombre saltó a la vista. Su propio nombre, vinculado a fondos que ni siquiera sabía que existían. Esto no puede ser cierto», murmuró aturdido. La mendiga lo observaba con intensidad, revelando una mezcla de compasión y determinación. «Es la verdad. Te han estado usando desde el principio». Y justo cuando parecía que la verdad se hacía clara, un grito desgarrador emergió del fondo de la plaza. «¡Señores, al suelo! Ahora». La voz provenía de un hombre robusto, con un maletín negro en la mano. Sin que nadie lo esperara, el hombre abrió el maletín. Y de él salió un destello brillante que iluminó a todos. Era un artefacto de aspecto extraño, lleno de luces parpadeantes, que dejó a la multitud atónita. «¡Esto es un bombón! Si no quieren que esto explote, salgan de aquí», dijo el hombre con desesperación. La plaza estalló en gritos, la gente corriendo en todas direcciones. El hombre de cicatrices se quedó helado, calculando rápidamente sus opciones. La tensión se sentía en el aire. El millonario miró fijamente el artefacto y la amenaza latente en los ojos del extraño. ¿Era un chantaje? ¿Una amenaza real? Un nudo se apretó en su estómago. «Es solo una artimaña. No lo hagan caso», gritó, pero su voz fue ahogada por el clamor general. «La verdad se lleva en un estallido», dijo el extraño, riendo de manera escalofriante. «Tu vida es un tirón de cuerdas, millonario. Todo lo que has construido, todo lo que crees saber, es solo una ilusión de poderes que juegan con vidas como marionetas». El dron descendió, girando alrededor. La joven, con la pistola aún en mano, intentó hacerla callar, pero el caos era abrumador. La mendiga, viendo la creciente desesperación en los ojos del millonario, corrió hacia él. «Tienes que confiar en mí. Es la única manera de salir de esto». El hombre de cicatrices, comenzando a recuperar su compostura, se dio la vuelta, lentamente. «Tú deberías saber la verdad, mendiga. Tú formabas parte del plan. Eres un peón más en este juego». El millonario sintió que su corazón se detenía. La mendiga era parte de esto después de todo.
Esa certeza hizo que su mundo se tambaleara. Pero entonces un ruido sordo llenó la plaza y retumbó hasta los rincones. El artefacto estalló en una nube de humo denso. El millonario, atrapado entre verdades y mentiras que se entrelazaban, presenció algo aún más extraño. La mendiga se transformó. Su figura se alzó y en una danza surrealista el humo la envolvió. Cuando las nubes comenzaron a disiparse, ella no era la mendiga que conocía. Era otra persona, con una autoridad que desafiaba su ser. «Ya basta de juegos», proclamó, su voz resonando como trueno. «La red no solo está atrapando a los pequeños, están jugando con mi legado, y ahora es el momento de ajustar cuentas». ¿Qué significaba eso? ¿Qué era realmente ella? El giro era demasiado impactante. Mientras la multitud se aferraba al miedo y la confusión, quedó claro. Todo, desde el principio, había sido una ilusión. Las conexiones entre ellos giraban en un laberinto de secretos y traiciones. Cada pregunta tenía respuestas ocultas en la penumbra, y el destino de todos pendía en el aire. Justo cuando la tensión alcanzó su punto más álgido y cada corazón latía con fuerza, un brillo iridiscente emanó del artefacto desactivado. Todo estaba a punto de cambiar, y en el centro de la tormenta, la nueva revelación dejaba a todos con una inquietante certeza. La lucha apenas comenzaba. Ah, recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La plaza estaba llena de un silencio tenso, cada uno de los presentes conteniendo el aliento, como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar en un instante. La voz fría del dron seguía resonando en sus cabezas, cada palabra como una aguja. El millonario sentía un sudor frío en sus manos, un nudo apretándose en su garganta. Todo a su alrededor se había vuelto borroso. La mendiga alcanzó a mirar al millonario con unos ojos que parecían suplicar. Pero había algo más. ¿Desesperación? ¿Miedo? Era un rostro marcado por el sufrimiento, pero también por una verdad peligrosa. «¡No! ¡No puedes creer en eso!», gritó, y la desesperación en su voz cortó el aire como un cuchillo. «Tú eres parte de esto». La joven, aún sosteniendo la pistola, apuntaba ahora tanto al hombre de cicatrices como al dron. «¡Espera! ¡Dímelo todo!», exigió, sus manos temblando. Los hombres en la plaza empezaron a acercarse amenazadoramente. La tensión creciendo como un volcán a punto de erupcionar. De repente, un estruendo ensordecedor llenó el ambiente. El dron, que antes dominaba el aire, empezó a emitir un sonido agudo que procesaba advertencias, reflejando una luz inusual. La multitud retrocedió, la confusión y el miedo desbordando como un río descontrolado. «¡Gente al suelo!», gritó un hombre del fondo. Pero lo que ocurrió después dejó a todos paralizados. El dron volvió a vibrar intensamente y de repente una lluvia de documentos comenzó a caer, flotando en el aire como mariposas desorientadas. «¡Las pruebas! ¡Son las pruebas!», gritó un hombre entre la multitud, mientras se agachaba a recoger uno de los papeles. «Esto es un escándalo, no un juego». El millonario se agachó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Los documentos revelaban nombres, números de cuentas bancarias y transacciones oscuras, todo conectado a su fortuna. Y entonces, en el momento más inesperado, un nombre saltó a la vista. Su propio nombre.
vinculado a fondos que ni siquiera sabía que existían. «Esto no puede ser cierto», murmuró, aturdido. La mendiga lo observaba con intensidad, revelando una mezcla de compasión y determinación. «Es la verdad. Te han estado usando desde el principio». Y justo cuando parecía que la verdad se hacía clara, un grito desgarrador emergió del fondo de la plaza. «¡Señores, al suelo, ahora!». La voz provenía de un hombre robusto, con un maletín negro en la mano. Sin que nadie lo esperara, el hombre abrió el maletín, y de él salió un destello brillante que iluminó a todos. Era un artefacto de aspecto extraño, lleno de luces parpadeantes, que dejó a la multitud atónita. «Esto es un bombón. Si no quieren que esto explote, salgan de aquí», dijo el hombre con desesperación. La plaza estalló en gritos, la gente corriendo en todas direcciones. El hombre de cicatrices se quedó helado, calculando rápidamente sus opciones. La tensión se sentía en el aire. El millonario miró fijamente el artefacto y la amenaza latente en los ojos del extraño. ¿Era un chantaje? ¿Una amenaza real? Un nudo se apretó en su estómago. «Es solo una artimaña. No lo hagan caso», gritó. Pero su voz fue ahogada por el clamor general. «La verdad se lleva en un estallido», dijo el extraño, riendo de manera escalofriante. «Tu vida es un tirón de cuerdas, millonario. Todo lo que has construido, todo lo que crees saber, es solo una ilusión de poderes que juegan con vidas como marionetas». El dron descendió, girando alrededor. La joven, con la pistola aún en mano, intentó hacerla callar, pero el caos era abrumador. La mendiga, viendo la creciente desesperación en los ojos del millonario, corrió hacia él. «Tienes que confiar en mí. Es la única manera de salir de esto». El hombre de cicatrices, comenzando a recuperar su compostura, se dio la vuelta, lentamente. Tú deberías saber la verdad, mendiga. Tú formabas parte del plan. Eres un peón más en este juego». El millonario sintió que su corazón se detenía. La mendiga era parte de esto, después de todo. Esa certeza hizo que su mundo se tambaleara. Pero entonces un ruido sordo llenó la plaza y retumbó hasta los rincones. El artefacto estalló en una nube de humo denso. El millonario, atrapado entre verdades y mentiras que se entrelazaban, presenció algo aún más extraño. La mendiga se transformó. Su figura se alzó y en una danza surrealista el humo la envolvió. Cuando las nubes comenzaron a disiparse, ella no era la mendiga que conocía. Era otra persona, con una autoridad que desafiaba su ser. «Ya basta de juegos», proclamó, su voz resonando como trueno. «La red no solo está atrapando a los pequeños, están jugando con mi legado. Y ahora es el momento de ajustar cuentas». El mundo se detuvo. La plaza, enmarañada en gritos y confusión, se transformó en una escena de asombro. ¿Qué estaba pasando? La imagen de la mendiga se desvaneció, reemplazada por la de una figura poderosa que había estado oculta en las sombras. Ella no era solo una víctima, era la artífice de todo. Un murmullo colectivo recorrió la multitud. La joven atónita bajó su arma. «¿Quién eres realmente?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y miedo. «Soy la verdadera heredora de esto», dijo la mujer, con un brillo oscuro en los ojos. «Todo el tiempo he estado observando y esperando el momento adecuado para hacer mi movimiento. Gracias a ti, millonario, he recuperado lo que es mío». El estruendo de la plaza se intensificó. Eran gritos de sorpresa, de horror y de traición. Las conexiones se perdían. El millonario retrocedió,
su mente luchando por entender cómo había estado tan equivocado. La mendiga, la figura que parecía tan desgastada por la vida, ahora era su opuesto radical. ¿Pero por qué?, la joven preguntó, su voz llena de confusión. «Esto no tiene sentido. Nunca nos dijiste quién eras». La mujer sonrió, una sonrisa fría que envió escalofríos a través de todos. Porque no era el momento. Pero ahora todo se vuelve claro. Sus secretos, mi historia. Todo cobrará vida y aquellos que pensaron que estaban a salvo no lo están. Fue en ese momento cuando el dron empezó a emitir una luz roja, un pitido frenético llenando el aire. Todo estaba a punto de estallar, pero el verdadero terror se desató cuando la mujer extendió una mano y el dispositivo del bombón comenzó a vibrar. En un instante, el artefacto dejó caer un documento más. Este era un mapa, uno que parecía señalar un lugar clave, una ubicación que desataba una tormenta de secretos. Este es el fin de una era, el comienzo de otra. Y todos ustedes serán parte de esto, gritó, mientras el mundo de aquel millonario, de la joven y de todos los presentes empezaba a desmoronarse. Un misterio, un desafío, todo entrelazado en un destino que apenas comenzaba a revelarse. ¿Y qué sucedería ahora? La pregunta flotaba en el aire, una incertidumbre aplastante que resonaba en los corazones. La plaza había estallado en un maremoto de caos. La figura de la mendiga, transformada de G. Los gritos y las súplicas resonaban a su alrededor, creando un ruido ensordecedor. Nunca hubiera imaginado que la mujer que había pedido un simple traje pudiera ser una jugadora tan crucial en todo este juego. «¡Es el momento!», clamó ella, su voz resonando con autoridad. La multitud, aturdida, se quedó en silencio, como si una magia invisible hubiera detenido el tiempo. La red que los une es más oscura de lo que imaginan, pero juntos podemos romperla. Pero antes de que alguien pudiera responder, el artefacto comenzó a emitir un pitido agudo, cada vez más rápido. Todos contuvieron el aliento. El hombre robusto que había revelado la amenaza miró el dispositivo y su rostro se llenó de horror. «¡No! ¡Despierten! Están jugando con vidas aquí», gritó, intentando recuperar el control de la situación. El dron, aún en el aire, se abalanzó sobre ellos, reflejando luces parpadeantes. La tensión era palpable. El millonario sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. A su lado, la joven miraba a la mendiga, ahora con una mezcla de admiración y miedo. «¿Realmente crees que podemos lograrlo?», preguntó, temblando. «Solo tenemos una oportunidad», respondió la mendiga. Mientras sostenía el dispositivo como si fuera un faro que guiara a todos hacia la verdad, debemos unir nuestras fuerzas y romper las cadenas que nos atan. El millonario sintió que una chispa de determinación se encendía en su interior. Era el momento de actuar. «¡Todos escúchenme!», exclamó, encontrando su voz entre el clamor. «No podemos dejar que nos controlen más. La verdad debe salir a la luz. Si nos unimos, podemos cambiar esto». Los murmullos de la multitud comenzaron a crecer, un eco de esperanza brotando entre ellos. De pronto, el hombre de cicatrices, aprieto en el caos, se abalanzó hacia la mujer, su rostro torcido en una mueca de rabia. «¡Tú no puedes hacer esto! ¡No puedes escaparte así!», gritó, desenfundando un arma. Pero fue demasiado tarde. El millonario, con un impulso repentino, se lanzó hacia adelante, golpeando la mano del hombre y haciendo que el arma cayera al suelo, resonando en el silencio. El impacto detuvo todo. Las balas no sonaban, solo el silencio absoluto, mientras todos comprendían que los verdaderos enemigos no eran unos de otros, sino de aquellos que tejían la red en la que estaban atrapados. Un grito resonó desde la multitud. «¡No se detengan! ¡Hagan algo antes de que sea demasiado tarde!».
La adrenalina fluía con fuerza entre todos, y la mendiga levantó el dispositivo otra vez. Ahora, escuchen, continuó. La organización detrás de todo esto, los que han manipulado nuestras vidas, está más cerca de lo que pensamos. Debemos llevar esta verdad a donde pertenece. Sus palabras resonaron como un símbolo de unidad. Y por primera vez, miradas de determinación se encontraron en la plaza. El dispositivo empezó a brillar, proyectando imágenes en el aire de las transacciones corruptas, las conexiones ocultas y los secretos de la red que los había atrapado a todos. Gritos de asombro y horror llenaron la plaza, mientras espectadores de todos los rincones comenzaban a tomar conciencia de la magnitud de la manipulación que habían padecido. Mientras todos miraban, el dron empezó a elevarse, mostrando la plaza repleta de personas decididas a cambiar su destino. El millonario, la mendiga, la joven, juntos estaban cambiando el rey. Gritó la mendiga, su voz llenando la plaza. El millonario asintió, comprendiendo que aunque la batalla por la verdad había comenzado, la lucha apenas estaba despegando. Esto no terminó aquí. La historia seguiría. La plaza, una vez más, era testigo de un giro inesperado en el destino de todos. Es el momento de mostrarnos tu apoyo. Necesitas registrarte ahora y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Únete a nuestra comunidad súper exclusiva haciendo clic en el enlace en el primer comentario. Los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. ¡Hazlo ahora!